Conozcamos de inmediato el contexto histórico y cultural. Al hablar de literatura contemporánea en Hispanoamérica, nos ubicamos en la mitad del siglo XX e iniciamos un recorrido interesante hasta nuestros días. Esencialmente, en este periodo se abordaron temáticas de la realidad de los países, escenarios políticos y económicos cambiantes y toda la transformación del sufrido pueblo hispanoamericano, que, poco a poco, ha ido quitándose el manto de ruralidad para sumergirse en la globalización y la modernidad. Esta literatura presenta una alta adaptabilidad en convergencia con otros géneros, tan es así que muchas de las obras han pasado a la pantalla, ya sea en forma de telenovelas, series o películas. Analicemos enseguida los géneros literarios contemporáneos en Hispanoamérica. La narrativa. En este género destacará la novela. Sin duda y por excelencia, la novela será la preferida por los autores, puesto que, mediante la narrativa, es más sencillo hacer un relato exacto, desgarrador y sobre todo muy realista en cuanto al acontecer del pueblo latinoamericano. Pese a que la intención original es la estética, la cortina de la ficción no podrá evitar que las injusticias, la violencia y los sucesos dolorosos sean vistos en primerísimo primer plano por parte del lector. Para resumirte, te contaré que, gracias a este género, varios premios Nobel de literatura fueron otorgados a autores de este lado del mundo. La lírica. En esta podemos observar una poesía comprometida, con mensaje de fondo y autores con una burbujeante postura política. Símbolos de la literatura universal tales son los ejemplos de Pablo Neruda y Octavio Paz, ambos con premio Nobel en sus bolsillos, polémicos, inquietos intelectualmente y desde luego inspiración e ícono para otros escritores de la lírica hispanoamericana. La dramática. No tan nutrida como la narrativa, la dramática estará bajo la sombra de la novela. En tiempos más recientes, destacará la elaboración de libretos para cine y televisión, en una dinámica más inclinada a lo comercial y a lo popular. Aunque el teatro en vivo y las compañías escénicas aún permanecen a lo largo del continente, un grueso de la población prefiere el cine, las telenovelas y las series. En este sentido, el teatro parece ser un gusto algo exótico y refinado para una minoría de la población. Disfrutemos ahora de un top 5 de características de la literatura contemporánea en Hispanoamérica. Número 5. Relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales serán eje temático de la literatura de este periodo. Ya los personajes no se limitarán a cultivar la tierra e interactuar con sus parientes más cercanos, no. Ahora habrá una salida del cascarón para expandir el horizonte de eventos, pueblos, ciudades, metrópolis, a la vez que caos, incertidumbre, abusos, conflictos y sinsabores. Lo anterior sin descuidar lo político y lo histórico, y por supuesto, las costumbres de las gentes. Número 4. Denuncia social. Pero por supuesto, la literatura hispanoamericana contemporánea es nada menos que la voz de aquellos que no tienen voz. Gracias a las letras y sus libertades, no solamente varios autores tuvieron que exiliarse en Europa para salvarse de la cárcel o de la muerte, sino que también se pudieron conocer secretos, misterios y hechos que de otra manera habrían quedado sepultados en el cementerio de las injusticias y la impunidad. Número 3. Identidad latinoamericana. A lo largo del siglo XX se evidenció un efecto que incluso fue muy notorio en otros continentes: la consolidación de una identidad como pueblo. Ya no se trataba por separado del mexicano, del argentino, del colombiano o del peruano. Simplemente se tejió una relación cultural de región, de raíces y de identidad como continente. De esto quedaron como evidencia los dos movimientos que serán mencionados a continuación. Número 2. Realismo mágico y boom latinoamericano.
Estos dos movimientos no pasarían inadvertidos para el resto del mundo. Por una parte, el realismo mágico trascendió de la pintura a las letras y permitió a los intelectuales latinoamericanos denunciar las barbaridades bajo el manto de la fantasía en medio de la cruda realidad. Y por otra, el boom latinoamericano, que fue la explosión de talento de los autores, quienes experimentaron su instante de éxito y reconocimiento. Y número 1. Realidad reflejada en la literatura. Dadas las diversas y agitadas circunstancias acontecidas en el siglo XX y comienzos del siglo XXI en Hispanoamérica, los autores proyectaron en la estética de las letras un mundo circundante. Aspectos como la violencia, la corrupción, la desigualdad y los eventos noticiosos importantes hicieron parte de las historias, las cuales, impregnadas de la realidad cotidiana de los lectores, no fueron ajenas a sus gustos y tendencias. ¿Te gusta esta forma de explicar la literatura? Pues bien, aprovecha este instante para que le des like y te suscribas al canal, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Conozcamos ahora una muestra de autores de la literatura contemporánea hispanoamericana, sus vidas y obras más importantes. Jorge Luis Borges, 1899-1986, uno de los escritores más importantes, no solo de su natal Argentina, sino además de la literatura universal. Destacó sobremanera a pesar de nunca haber publicado una novela. A muchos lectores no les gustó que les hiciera el guiño a algunas dictaduras suramericanas. Obras importantes: Fervor de Buenos Aires, Ficciones, El Aleph. Pablo Neruda, 1904-1973, seudónimo de Neftalí Reyes Basoalto, gran poeta de la literatura en Latinoamérica, destacado no solo en su país, Chile, sino además en la poesía internacional. Premio Nobel de Literatura en 1971. Luego de una exhaustiva investigación en 2023 se concluyó que murió de envenenamiento y no de cáncer de próstata. Obras importantes: Los versos del capitán, Extravagario y por supuesto su obra más reconocida, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Octavio Paz, 1914-1998, intelectual, ensayista, diplomático y poeta mexicano, considerado uno de los poetas más importantes de la historia, Premio Nobel de Literatura en 1990. Obras importantes: Libertad bajo palabra, Salamandra, Piedra de Sol. Gabriel García Márquez, 1927-2014, grandioso escritor colombiano. Nobel de Literatura en 1982, Gabo fue un digno representante del boom latinoamericano y el realismo mágico. Obras importantes: Relato de un náufrago, El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad. Mario Vargas Llosa, 1936, escritor peruano. Con un estilo que combina su experiencia como latinoamericano y sus andanzas por Europa, este autor se cree más español que inca. Ha recibido diversos premios en literatura y la cúspide de estos fue el Nobel de Literatura que se le otorgó en 2010. Obras importantes: La ciudad y los perros, La tía Julia y el escribidor, La fiesta del chivo. Isabel Allende, 1942. Aunque nacida en Perú, destacada escritora chilena, ocupa un lugar importante del realismo mágico y la literatura latinoamericana. Destaca también por la asombrosa cantidad de libros vendidos en su carrera. Obras importantes: La casa de los espíritus, El zorro, Comienza la leyenda, El amante japonés. Roberto Bolaño, 1953-2003, grandioso escritor chileno. Muy aclamado por la crítica, Roberto se hizo aún más célebre después de su muerte. Obras importantes: 2666, Estrella distante y por supuesto su obra más popular, Los detectives salvajes. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final del vídeo.
Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. No dejes de ver el próximo movimiento literario. Hasta entonces.